Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a su canal de Aquafilia, Aqua Infinity Channel. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas fundamentales en el acuarismo, dentro del aquascaping, dentro de la creación de comunitarios y dentro de la creación de entornos acuáticos especializados para crear eh, y representar lo que viene siendo paisajismos y escondites y muchas cosas. Estamos hablando de las maderas que se pueden introducir dentro de los acuarios. Es importante mencionar que no todas las maderas se van a poder introducir dentro de un acuario. Principalmente las maderas resinosas son las que vamos a tener que evitar a toda costa. Principalmente porque son maderas que llegan a tener un alto contenido de resinas, las cuales van a entrar en contacto con el agua y van a descomponer el agua y van a generar problemas en cuanto a nitritos, amoníaco y un montón de cosas más que nos van a complicar la filtración y el ciclo biológico del acuario, que puede llegar a matar a nuestros peces y cualquier organismo. Es importante mencionar por qué es relevante tener maderas dentro del acuario. Principalmente porque va a generar una colonia bacteriana y va a servir como lugar de almacenamiento. Sin embargo, no toda la colonia bacteriana va a encontrarse en este sitio. Es importante mencionar además que va a servir como escondite, lugar para puestas, que sirve para generar un entorno más natural y más amigable para el pez. Después tenemos que mencionar que existe un proceso que se llama curado. El proceso de curado es la maduración del tronco para poderlo introducir dentro del acuario. ¿Por qué? Porque no todas las maderas, después de ser cortadas y de ser limpiadas, están listas para introducirse a un tanque. En esencia, lo primero que se tiene que hacer es conseguir una madera que no sea resinosa o que por ende venga de algún árbol o raíz, principalmente se usan las raíces, que sea de tipo frutal, de tipo de cactus se pueden usar y de ciertos árboles en específico que se van tratando. En primera instancia lo que se tiene que hacer es descortezar o quitarle la corteza a esos árboles, por así decirlo, o a esas raíces, y ya dejando el tronco 100% expuesto se va a generar un proceso térmico en el cual nosotros lo vamos a estar introduciendo en agua caliente y viviendo por periodos de tiempo bastante prolongados hasta llegar a tener la madera lista. Este proceso se llama curado y, como ya lo dije, sirve para limpiar en primera instancia el tronco, quitar bacterias y quitar la mayor cantidad de taninos, que es uno de los puntos principales por los cuales se debe de mantener troncos dentro del acuario. Los taninos son componentes orgánicos que se van a degradar de la madera y que van a introducirse dentro del acuario y que van a tintar el acuario y que van a servir como protectores, que van a ayudar para fomentar la membrana mucosa del pez, que van a generar una estabilidad del pH sin caches y que van incluso a disminuir el pH, entre muchas otras cuestiones que son bastante importantes, pero eso ya será tema de otro video. Entonces, en primera instancia, ya tenemos el árbol limpio y ya lo tenemos listo para introducir. ¿Qué tipos de troncos podemos meter y encontrar en el mercado? El primero de ellos, vamos a hablar acerca de una raíz que proviene de África y es una raíz que se llama mopani. Esta raíz en general es una raíz robusta, muy pesada, que tiene la facilidad, y eso lo van a encontrar muchos de ustedes, que tiene la facilidad de poderse introducir al acuario sin necesidad de que flote, sin necesidad de que dure un periodo flotando. ¿Por qué? Porque muchas de las raíces tienen aire dentro de ellas y hasta que este aire no es suplantado por el agua, no se van a hundir. Pero estas maderas, al ser muy pesadas, que es esta de aquí, este es un mopani tradicional, se fijan, tiene partes más oscuras, más robustas, más grandes y tiene una parte menos áspera, más clara, la cual va a generar la cual va a generar un gran contraste dentro del agua. Es importante mencionar que esta raíz principalmente va a servir para acuarios que no sean, bueno, son para acuarios casi 100% sudamericanos, pero es importante mencionar que esta raíz pinta muchísimo porque suelta una gran cantidad de taninos. ¿Por qué? Porque es una madera muy compacta, o sea que tiene una cantidad de células, o lo que fue la madera, está compactada y está unida muy estrechamente junto a otras células que vienen representando la madera y que no va a generar
pues el espacio de aire y ciertas cosas, ¿no? Esta es una madera muy importante. Llega a ser una madera que se llega a utilizar también en terrarios, pero que puede ser utilizada en acuarios. Sin embargo, pues no es muy deseada por lo mismo de lo que les venía diciendo de los taninos, que llega a pintar el agua bastante. Otra cosa que tenemos que hablar es acerca de los árboles frutales, y entre ellos vamos a tener una división importante que vienen siendo las raíces o tipos de raíces. Este de aquí es un tronco, este es de un árbol de granada, y como lo pueden ver, es un tronco más liso, tiene formas un poco más de raíz, no tiene esas rugosidades, por así decirlo, tiene aspecto más serpenteante, pero por desgracia este tronco va a flotar, y es muy importante que estos troncos estén o amarrados o pegados al fondo de los tanques o a las paredes. Se suele usar en general cinchos, se suelen perforar lo que viene siendo los troncos. Un proceso que es bastante útil es dejar las ramas así, lisas, que sean básicamente perpendiculares a la superficie del cristal, de la base, y se suelen perforar aquí con un taladro normal, se usa una broca de madera, y se suelen sujetar con cinchos de plástico a lo que vienen siendo estructuras como piedras, como vienen siendo otros troncos que ya están curados, estructuras en general que le van a dar un soporte y que a lo largo del tiempo va a generar que no flote y que esté unido y que sea como un entorno o que esté anclado, además componentes del acuario, evitando así su movimiento. Ahora bien, una de las maderas más comunes aquí en México, pero que al menos en muchas regiones de Europa, de Estados Unidos y de otras partes del mundo no es tan común, pero es este tronco de aquí, es el tronco de cholla, así se llama la planta que lo da. Esta es una planta que proviene de un cactus y es muy importante este tronco en terrarios, se usa principalmente en terrarios para lagartos y ciertos componentes desérticos, ya que como les decía, este proceso pues viene, bueno, este árbol procesado viene de lo que viene siendo un cactus, entonces se representa bastante bien aquellos entornos. Pero es muy deseado en el acuarismo por estas estructuras, porque para empezar es una estructura tubular y que tiene ciertos hoyos que vamos viendo aquí, si lo pueden ver, ¿sí? Estos hoyos sirven bastante para introducir plantas como viene siendo java, musgo de java, como lo viene siendo anubias, helechos, criptos, un montón de plantas más se pueden anclar a estas regiones de aquí. Y además de que son muy deseadas para la crianza de ciertos peces, por ejemplo, de coridoras, ya ven que usan mucho esas cuestiones como de cuevas o de refugios, también para gambas se suelen utilizar bastante, y aparte de que son maderas muy livianas, no liberan tanto tanino. Esta es una de las principales ventajas. Y al menos aquí en México y parte de Latinoamérica son árboles muy comunes y que se suelen encontrar en bastantes partes del mundo y que suelen ser en bastantes lugares, y por ejemplo pues suelen ser bastante accesibles. Por ejemplo, lo que viene siendo ese tronco que les acabo de mostrar cuesta aproximadamente unos $2, $3, y es bastante grande. Ahora bien, otra de las maderas que se suele utilizar bastante es la manzanita. Al menos aquí en México es una de las maderas más importantes en todo el acuarismo, porque es una de las maderas más fáciles de conseguir y de utilizar. Esta madera, déjense las muestro, este es el único tronco que tenía disponible, pero miren, este es un tronco de manzanita. Básicamente se va a caracterizar, como lo vieron en los árboles frutales, por no tener bastantes rugosidades, ser bastante liso, pero a diferencia de lo que viene siendo el árbol de granada, suele tener componentes de diferentes colores. Esta parte de aquí es más oscura que la parte que tiene acá, además de que la textura es diferente, de hecho se alcanza a apreciar más aquí está. Esta parte de aquí es más clara y esta parte de aquí es más oscura. Además de que las vetas suelen ser más notorias y más gruesas. Este tronco suele pintar un poco más y suele ser un poco más pesado, pero igual tienden a flotar. O sea, por ejemplo, esta pieza de aquí, yo la tenía en un tanque de unos 500 litros y seguía flotando. Y llevaba años, o sea, llevaba un año. Entonces, la tuve que hundir. Ya, o sea, ya después de que pasó el año, pues ya se hundía, pero a los primeros 2-3 meses seguía como que flotando. Ahora bien, vamos a hablar acerca de otra madera. Esa sí ya no la tengo ahorita así como tangible, pero sí se las tengo en ciertos tanques. Y es una madera bastante importante dentro del acuarismo y es una de las más caras y de las más deseadas.
Se suele usar esta madera principalmente por sus grandes tamaños, sus formas bastante prominentes y por ser como tal una especie en peligro de extinción. Estamos hablando del mangle, o los mangles como tal son estructuras más lisas, más robustas, más grandes, que suelen tener formas un poco más atractivas al ojo humano, con ciertas curvaturas, con ciertas perforaciones, con ciertas características que le dan un realce importante, además de que sea un poco más natural y que son de un solo tono, principalmente. Esto es lo que llama más la atención a los acuaristas. Sin embargo, como les decía, pues viene de los mangles, y los mangles actualmente en México y en la gran mayoría de los países son árboles protegidos. Entonces las maderas que provienen de este árbol o son talados ilegalmente o son de maderas que llevan muchísimos años ya en el mercado. Por eso es que su demanda por eso es que su demanda es tan elevada y que su precio por ende sea bastante caro. Es, al menos para mí, la madera más bonita, de las más deseables. Por ejemplo, un trozo de unos 20 centímetros, de unos 10 centímetros, que anda rondando aproximadamente en unos $10, básicamente. Si tienen duda de los demás, básicamente el Mopane y ciertas cosas así ya varía mucho del país y de los exportadores. Por ejemplo, yo en México los he visto en piezas, en aproximadamente, como el que les mostré, en unos $7, $6, suelen variar un poco. Algunos cuestan más caros dependiendo del tamaño y de las formas, pero en general tienen un precio bastante estándar, no son tan caros, son muy comunes los mopanis. Y los árboles frutales son bastante fáciles de conseguir en cualquier parte. Se usa principalmente las raíces, como les decía. Yo he visto árboles de durazno, he visto árboles de uva o de vid, que se suele llamar. He visto también enredaderas, o sea, algunas enredaderas llegan a generar una especie de tronco bastante pequeño. Suele generar patrones de amarre con otras estructuras como vienen siendo piedras y cosas así. Suele ser muy deseados por el acuarismo, pero son bastante baratos, cuestan $3, $2, al menos aquí en mi país. Y pues bueno, gente, ya saben, esto es todo por el video. Estaba mostrando algunas cuantas maderas que tenemos, algunos consejos, cómo limpiarlas y todo esto. Así que, gente, ya saben, suscríbanse. Nos encuentran en Facebook como Aqua Infinity Channel y nos encuentran en Instagram como Aqua-Infinity Channel. Estamos un poco perdidos ahí en Instagram, pero vamos a reiniciar. Y próximamente, en unas 2 semanas, vamos a estar mostrando nuestros peces. Vamos a estar, bueno, no nuestros peces, en especial vamos a mostrar el spider que vamos a estar rifando. Así que, gente, estén atentos al canal, suscríbanse y nos vemos el próximo video.